Hermanos y hermanas, es un placer estar con ustedes nuevamente, especialmente los miembros de la iglesia de Springville, Arkansas. Yo sé que hay personas de otras iglesias, también visitas que nos acompañan. Estamos muy contentos y les damos una cordial bienvenida. Lamentablemente no he podido estar personalmente con ustedes por asuntos de fuerza mayor, sobre lo cual no tengo control, pero Dios sabe lo que hace y gracias a Dios a través de la tecnología nos es posible transmitir esta programación en vivo desde California. Aquí son más o menos 1/4 para las 5. Yo sé que allá son 1/4 para las 7. Así que gracias por venir a la reunión. Quiero decirles que desde 1991 he viajado casi 3,5 millones de millas en avión. Y en todo ese tiempo no recuerdo otra ocasión cuando me tocó postergar una actividad como esta, donde no pude estar personalmente. Aprecio su comprensión y les quedo endeudado. Vamos a buscar otra fecha en el calendario y Dios mediante vamos a hacer acto de presencia en persona para poder saludarles cordialmente. Quiero mencionarles que a partir del tema de esta noche y también los temas de mañana, que vamos a tener 3, vamos a estudiar un tema en cadena. Es decir, van a necesitar estar para todos los temas para tener el panorama completo. Esta noche vamos a comenzar esta serie de 4 temas. Ustedes recordarán que nuestro tema de anoche estudiamos en cuanto al sábado en el libro de Génesis. Y terminamos con una pregunta, y esa pregunta fue: si el sábado es el día de reposo, si el séptimo día de la semana es el día de reposo, ¿por qué entonces casi todos los cristianos observan el domingo y van a la iglesia el domingo en vez de ir el sábado? Bueno, la Biblia nos dice que hubo un poder que pensó que podía cambiar la ley de Dios. Y por esa razón, muchas personas hoy en día guardan el domingo en vez del sábado, pensando que está en la Biblia, cuando en realidad no fue cambiado por Dios, sino que el día fue cambiado por autoridad humana. Ahora, antes de comenzar, yo creo que deberíamos orar al Señor para que Dios dirija nuestros pensamientos al estudiar su palabra. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros y vamos a pedir la bendición y la presencia del Señor. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos en este lugar. Te damos gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad, estudiarla, asimilarla y vivirla. Te ruego, Señor, que al estudiar este tema tan importante, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Abre mentes y abre corazones para recibir la semilla de la verdad. Quita todo obstáculo, todo prejuicio del corazón, para que podamos escuchar tu voz hablándonos a través de tu santa palabra. Te damos gracias de antemano por tu presencia con nosotros y por responder nuestra oración, pues te lo imploramos en el precioso e incomparable nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero comenzar mencionando que en los Estados Unidos hay unas 33,000 denominaciones religiosas. 33,000 grupos cristianos que profesan todos tener la verdad. Y quiero comenzar formulando una pregunta, y es esta. En medio de las 33,000 denominaciones religiosas o sectas religiosas, está la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y la pregunta es esta: ¿cuál es la misión especial que Dios le ha concedido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Será que la Iglesia Adventista es una del montón? Es decir, es una iglesia entre muchas iglesias y que todas esas iglesias tienen la verdad y que no importa a cuál de ellas una persona pertenece. Bueno, lo que queremos hacer es leer una cita al comenzar nuestro tema que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, página 19. Es una cita que fue escrita por Elena White. Es una escritora que la Iglesia Adventista admira y respeta mucho. Es una expositora de la Sagrada Escritura.
Y encontramos las siguientes palabras allí en la página 19 de Testimonios para la Iglesia. En un sentido especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como vigías. Ahora, ¿qué es un vigía? Un vigía es una persona que protege, que cuida, para estar seguro de que no permita entrar al enemigo. Es decir, es una función de defensa, defensiva. Así que la escritora dice que los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como vigías, pero fíjense, no solo para defender. Sigue diciendo, y portadores de luz. Es decir, defender y conquistar, impartir la luz. Y luego sigue explicando. A ellos, es decir, a los adventistas del séptimo día, se les ha confiado la última amonestación a un mundo que perece. Es decir, Dios ha confiado a la iglesia adventista del séptimo día la última amonestación y advertencia al mundo. Sigue diciendo esta cita, sobre ellos, es decir, sobre los adventistas, ha resplandecido una luz maravillosa de la palabra de Dios. Se les ha encomendado una obra de suprema importancia. Dios le ha dado a la iglesia adventista una obra de suprema importancia. Ahora, ¿cuál es esa obra? Sigue diciendo, la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. No hay otra obra que tenga tanta importancia. No han de permitir que ninguna otra cosa absorba su atención. Así que nos dice la escritora que Dios ha llamado a la iglesia adventista con una función especial, una misión y un mensaje especial. La proclamación de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Dice la escritora, no hay otra obra que sea tan importante. Y luego dice que nada debe absorber nuestra atención sino esa obra específicamente. Ahora, en nuestro tema, no solo de esta noche, sino los temas de mañana, vamos a estudiar especialmente el mensaje del tercer ángel. En el mensaje del tercer ángel se da una advertencia solemne a los seres del planeta Tierra para que no adoren a la bestia, ni la imagen de la bestia, ni reciban la marca de la bestia. Es decir, el mensaje del tercer ángel nos dice que debemos identificar a la bestia. Porque si identificamos quién es la bestia, vamos a saber entonces qué es la imagen de la bestia y vamos a saber cuál es la marca de la bestia. Es decir, es de crucial importancia definir bíblicamente quién es la bestia. No vamos a adivinar, no vamos a buscar en los periódicos ni en los libros de los eruditos. Vamos a permitir en nuestro estudio que solamente la Santa Biblia, la Sagrada Escritura, nos defina quién es la bestia que se menciona en Apocalipsis 14 y los versículos 9 al 11. Ahora, todos los eruditos que yo conozco están de acuerdo que la bestia es el anticristo. Es otro nombre que se le da en la Biblia. La bestia es el mismo anticristo. Ahora, es interesante notar que a través de la historia de la iglesia cristiana se han candidatizado a muchas personas como el anticristo. Les voy a mencionar algunas al comenzar nuestro estudio. En un tiempo, algunos pensaban que posiblemente era el Kaiser. Un poco más adelante, algunos cristianos dijeron, no, el anticristo debe ser Benito Mussolini. Otros un poco más adelante identificaron a Adolfo Hitler como si fuera el anticristo. Otros más adelante dijeron que posiblemente era el Ayatollah Khomeini, o posiblemente Yasser Arafat, o aún Henry Kissinger, y aún en tiempos más recientes Saddam Hussein. Recientemente, inclusive, una persona sugirió que posiblemente el anticristo sería el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Resulta obvio, mis queridos amigos, que ninguno de estos personajes fue o es el anticristo de la Biblia. No tenemos que adivinar quién es la bestia o quién es el anticristo.
La Biblia nos da un método por medio del cual podemos saber cuándo se iba a levantar el anticristo o la bestia, a dónde se iba a levantar y qué características iba a tener este poder. No tenemos que adivinar, porque la Biblia nos da las características para identificar quién es, dónde se levanta y qué características iba a tener. En esta presentación vamos a seguir un estudio disciplinado de la Escritura, un estudio cuidadoso, un estudio contextual. No vamos a adivinar, no vamos a especular, no vamos a ir a los periódicos y los libros y decir, mire, podría ser este o podría ser aquel. Vamos a seguir la secuencia bíblica. Ahora, quiero mencionarles el método que vamos a usar. Es el método que sale de la misma Biblia. En la Biblia, las grandes profecías en cadena comienzan a cumplirse en el día cuando vivió el profeta. Es decir, la secuencia profética comienza su cumplimiento en el tiempo cuando el profeta escribió. Y luego en la cadena profética se menciona un evento tras otro en secuencia, sin interrupción, culminando finalmente en la segunda venida de Cristo. Es decir, las grandes cadenas proféticas comienzan en el tiempo cuando vivió el profeta, nos dan todos los eventos entre ese comienzo y la segunda venida de Jesús. Este método es hermoso, porque podemos saber a cada momento a dónde nos encontramos en el curso de la historia. Porque la profecía nos da el punto de comienzo, el punto de terminación y todo lo que se encuentra entre un punto y otro punto. Podemos seguir la secuencia, el orden, la cadena de eventos proféticos. Ahora, quiero mencionar también a manera de introducción que vamos a hablar de un sistema. Es decir, la bestia no es un personaje. El anticristo no es un personaje. Muchos creen que es una persona específica que se va a levantar allá en Israel o posiblemente venga de Rusia o de otro sitio. Pero según la Biblia, el anticristo o la bestia no es una persona, sino que es un sistema que se compone de una serie de individuos que han gobernado a través de siglos. Es decir, es un sistema que ha tenido diferentes líderes, como una monarquía tuvo una secuencia de diferentes reyes. Este sistema del anticristo ha tenido varios gobernantes en su historia de ese mismo sistema. Ahora, lo que sí quiero pedirles es que tengan una mente abierta, porque el sistema que vamos a identificar va a sorprender a muchas personas. Es más, algunas de las personas que están viendo esta presentación posiblemente estén dentro de ese sistema. Ahora, quiero aclarar que aunque estén dentro de ese sistema, no significa que ustedes son miembros del anticristo. Porque hay millones de personas en ese sistema que la Biblia llama la bestia. Les sirven a Dios lo mejor que pueden de acuerdo al conocimiento que tienen. Aman a Dios y sirven a Dios de acuerdo al conocimiento que tienen. Así que cuando hablamos de este sistema, por favor no se sienta aludido. No estoy hablando de usted como persona. Estoy hablando del sistema en sí. Y como les mencioné, hay personas dentro de ese sistema que en realidad no conocen lo que vamos a estudiar. Y cuando conocen lo que estudiamos, dicen, yo no sabía nada de esto. Entonces yo ya no quiero pertenecer al sistema, necesito salir de ese sistema. Según la Biblia, el sistema del anticristo. Ahora, quiero mencionar un último punto a manera de introducción, antes de entrar a estudiar una gran profecía bíblica. Y es que las profecías tratan en símbolos, es decir, el lenguaje de las profecías no se puede tomar literalmente. Por ejemplo, vamos a estudiar en Daniel 7 que hay 4 bestias. Las 4 bestias representan o simbolizan 4 reinos. Vamos a encontrar que los números que se encuentran en pasajes proféticos son simbólicos.
Vamos a encontrar que el mar, los vientos, etcétera, todo es simbólico, no es literal. Cuando la Biblia habla de vientos, no está hablando de un huracán literal. Cuando habla del mar, no está hablando de algún mar como el Océano Atlántico o el mar Mediterráneo. Cuando la Biblia habla de bestias, no son bestias literales. Todo esto representa algo mayor, representa algo simbólicamente. Ahora, con esta introducción, queremos entrar a estudiar una profecía de la Biblia fascinante. Es una de las profecías más populares de la Sagrada Escritura. Me refiero a la profecía de Daniel, el capítulo 7. Así que si ustedes tienen sus Biblias, quiero invitarles a que las abran a Daniel, el capítulo 7, que será nuestro tópico de estudio en el tema de esta noche. Ya mañana estudiaremos Apocalipsis 13, que es la profecía paralela. Pero esta noche nos interesa estudiar la profecía de Daniel 7. Así que vamos a empezar en Daniel 7 y el versículo 1 y el versículo 2. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Es decir, Daniel está durmiendo y va a tener un sueño. No es un sueño como los nuestros, es un sueño profético, es un sueño dado directamente por Dios. Sigue diciendo, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué representan los vientos que combaten y hacen que el mar sea turbulento? No tenemos que adivinar. Cuando encontramos un símbolo, por ejemplo aquí, mar, lo que tenemos que hacer es ir a otros versículos de la Biblia que nos explican qué representa el mar. Así que vamos a Isaías 17 y el versículo 12, a donde se nos va a explicar qué representa el mar. Isaías 17 y el versículo 12. Dice allí, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar. Fíjense que se comparan muchos pueblos con el estruendo del mar. Y luego la segunda parte del versículo dice, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Así que fíjense que el estruendo del mar representa muchos pueblos. Y el bramido de muchas aguas representa naciones. Es decir, el mar representa naciones. Y cuando el viento combate en el mar, significa que estas naciones están en son de conflicto, están en son de guerra para ascender al dominio del mundo. Ahora, Daniel entonces está viendo el mar de personas, de naciones en el mundo antiguo en el cual él vivía. Y él ve que esas naciones están guerreando una con otra. Y luego mira y se da cuenta que se levantan 4 bestias del mar. Vamos a leer Daniel 7 y el versículo 3. Es un versículo corto, dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Así que quiero que usen su imaginación. El mar, los vientos combatiendo en el mar, y ahora se levantan 4 bestias del mar. Ahora la pregunta clave es, ¿qué representan las 4 bestias? No tenemos que adivinar, porque el mismo capítulo 7 de Daniel nos explica qué representan las 4 bestias. Dice en el versículo 17 de Daniel 7, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahora vamos a encontrar que en la Biblia rey y reino se usan intercambiablemente, porque no existe tal cosa como un rey sin un reino. Es decir, las 4 bestias representan no solo 4 reyes, sino que representan 4 reinos. Y eso lo veremos un poco más adelante. Así que las 4 bestias representan imperios o representan reinos. Ahora, hoy en día también las naciones son representadas por bestias.
Por ejemplo, ¿cuál es la bestia que representa a los Estados Unidos? Muchos lo saben, el águila. Lo pueden encontrar en el billete de $1, un águila con las alas extendidas. ¿Qué animal representa a Rusia? Si ustedes miran la bandera de Rusia, van a encontrar que el animal que representa a Rusia es un oso. ¿Qué animal representa a Inglaterra? Bueno, van a encontrar en los símbolos de la nación un león. ¿Y cuál es el animal que representa a la China? El animal que representa a la China es un dragón. Es decir, aún hoy en día las bestias se identifican con naciones, con imperios o con reinos. Es decir, que estas 4 bestias representan 4 imperios, 4 reinos que se iban a levantar uno después de otro, comenzando en los días de Daniel. Vamos a leer en cuanto a la primera bestia, Daniel 7 y el versículo 4. Dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Imagínense un león con alas. Las alas representan velocidad. Es un león que está conquistando velozmente. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Es decir, iba a levantarse al poder, pero luego entonces dice que sus alas iban a ser arrancadas. Y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Imagínense cuánto ánimo y cuánto poder puede tener un león con corazón de hombre que no tenga corazón de león. Es decir, este león se iba a levantar para conquistar, iba a ser veloz en la conquista, pero luego se le iban a arrancar las alas y se le iba a dar corazón de hombre. Iba a perder su dominio, iba a perder su reino. Ahora, ¿qué representa el león? No cabe duda, mis queridos amigos, que el león representa el reino en el cual vivía Daniel, el reino de Babilonia. Eso lo sabemos porque en las entradas principales de la antigua ciudad de Babilonia, el rey Nabucodonosor, quien construyó la ciudad, tenía esfinges de leones, cabezas de leones en las entradas principales. Además de eso, en Jeremías 51 y el versículo 38 se le llama a Babilonia león. Es decir, la misma Biblia nos dice que el león representa a Babilonia. Y los esfinges en las entradas comprueban arqueológicamente que el león representa a Babilonia. Es decir, el primer reino en la secuencia es Babilonia, el reino en el cual vivía Daniel. La cadena profética comienza en los días de Daniel. Pero Babilonia no fue el último reino. Se levanta un segundo reino. Noten Daniel 7 y el versículo 25. Y he aquí, otra segunda bestia, semejante a un oso. Ahora fíjense, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Es decir, era un oso que tenía un lado más alto que el otro. Y luego dice, y tenía en su boca 3 costillas, es decir, había devorado al león, eran costillas de león. Dice, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ahora, ¿qué representa este oso? Levantado más alto en un lado que en otro, con 3 costillas en la boca. No tenemos que adivinar. El mismo libro de Daniel nos identifica cuál es el reino que vino después de Babilonia. En Daniel el capítulo 5 se habla de la caída del imperio babilónico. Y nos dice allí que un dedo escribió sobre la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Es decir, se le dijo a Belsasar, el último rey de Babilonia, tu reino es quitado de ti y es dado a los medos y a los persas. Quiero decirles que esa es la razón por la cual el oso estaba más alto en un lado que el otro. Porque aunque ese reino se componía de 2 reinos, los medos y los persas, la historia demuestra que los persas predominaban mucho más que los medos. Es decir, la profecía se cumplió al pie de la letra.
Ahora, ¿qué representan las tres costillas que tenía el oso entre los dientes? La historia nos demuestra que las tres costillas representan los tres reinos de Babilonia o las tres provincias de Babilonia que tuvo que conquistar Medo-Persia para ascender al poder. Esas tres provincias de Babilonia fueron Lidia y luego Egipto y finalmente la ciudad de Babilonia en sí. Es decir, esto se cumplió al pie de la letra. Después de León, después de Babilonia, el reino en que vivía Daniel, se levanta el oso que representa a los medos y a los persas. Los persas más predominantes que los medos y las tres provincias que conquistó el oso para poder ascender al poder. Pero la segunda bestia no es el último poder, porque nos dice en Daniel 7 y el versículo 6, después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo. Yo les pregunto, ¿un leopardo es veloz? ¿Es más veloz que un león? Ustedes saben que un leopardo es mucho más veloz que un león. Pero este no es solo un leopardo veloz por ser esa clase de animal, sino que nos dice que tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Es decir, no solo tiene la velocidad del leopardo, sino que tiene alas. Es un imperio que está volando en la conquista. Está conquistando con rapidez. Y luego dice, tenía también esta bestia, el leopardo, 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora, ¿qué representa esta tercera bestia, el leopardo? No hay que adivinar, porque el mismo libro de Daniel nos dice cuál es el tercer reino. Para eso tendríamos que ir a Daniel 8. No tenemos tiempo de estudiar esa profecía, pero en Daniel 8 se menciona un carnero. El carnero tenía 2 cuernos, uno más alto que el otro, como el oso que era más alto en un lado que en otro. Y en Daniel 8:20 dice que el carnero representa a los medos y a los persas. Y luego encontramos que se levanta un macho cabrío que tiene un cuerno notable, ataca al carnero, destruye al carnero y asciende al poder. Y en Daniel 8 dice que ese macho cabrío que derrotó a los medos y los persas fue Grecia. Lo dice Daniel el capítulo 8. Es decir, sabemos que los primeros 3 reinos son Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Y eso lo dice el mismo libro de Daniel. No hay que ir a los periódicos, no hay que ir a los libros de historia. Sencillamente la Biblia misma nos dice que el primer reino, el león es Babilonia, el oso representa a los medos y los persas y el leopardo representa el reino griego. Ahora, ¿por qué es que este leopardo tiene, no solo es un leopardo veloz, sino que tiene 4 alas, más veloz todavía? Sencillamente porque el que fundó este imperio fue Alejandro Magno y conquistó el mundo en una velocidad increíble. En 9 años conquistó el mundo conocido de aquella época. Y cuando tenía 31 años ni siquiera había más que conquistar y murió en una borrachera. Es decir, que el reino griego fue el reino más veloz en conquistar y ascender al poder. ¿Por qué este leopardo tenía 4 cabezas? La historia nos dice claramente que cuando murió Alejandro Magno no dejó a ningún heredero. Y por lo tanto el reino fue dividido en 4 diferentes reinos que descendieron de los generales de Alejandro Magno. El nombre de esos reinos, 4 reinos en que se dividió Grecia, es los Antigónidos, los Ptolomeos, los Seleucidas y los Atálidos. Así que nos hemos movido desde los días de Daniel, el león, luego nos movimos al poder que conquistó al león, el oso, Medo-Persia, nos hemos movido al leopardo, el reino griego que conquistó a los medos y a los persas, y ahora venimos al 4º reino. Se encuentra en Daniel 7 y el versículo 7. Daniel 7 y el versículo 7. Dice allí, después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba,
y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Así que tenemos una cuarta bestia, espantosa y terrible, con unos dientes de hierro, desmenuzaba, pisoteaba y trillaba y desbarataba lo que conseguía por delante. Y esta bestia tenía 10 cuernos. Ahora, quiero recalcar un punto muy importante. Y es que esta cuarta bestia tiene en el libro de Daniel, el capítulo 7, 3 etapas consecutivas de dominio. 3 etapas secuenciales de dominio tiene esta cuarta bestia. Ahora, cuando estudiemos mañana en el culto de las 11 de la mañana, vamos a ver que esta bestia tendrá una cuarta etapa. Pero para eso necesitamos estudiar la profecía de Apocalipsis 13. Así que solamente nos vamos a enfocar en Daniel 7, donde están las primeras 3 etapas de esta cuarta bestia. Y alguno dirá, pero pastor, ¿cuáles son las 3 etapas de esta cuarta bestia? Ya hemos visto 2, el dragón y los 10 cuernos. Pero vamos a encontrar que hay una tercera etapa. Noten Daniel 7 y el versículo 8. Daniel 7 y el versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, no quedó pequeño por mucho tiempo, empezó pequeño, pero luego se hizo grande y llegó a dominar a todos. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Todos los eruditos identifican a este cuerno pequeño como el anticristo de la Biblia. Vamos a encontrar que el cuerno pequeño y la bestia representan el mismo poder. 2 diferentes formas de describir al mismo poder, el sistema del anticristo. Ahora usted dice, ¿cuáles son las 3 etapas? Bueno, las 3 etapas son el dragón, esta bestia terrible. En segundo lugar, los 10 cuernos. Y en tercer lugar, el cuerno pequeño que se levanta entre los 10. Ahora, vamos a aclarar este asunto. En Daniel 7 y el versículo 23 y 24 se presentan claramente los 3 pasos secuenciales de esta cuarta bestia. Vamos a leer Daniel 7 y el versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ahora fíjense entonces, se habla en primer lugar de la cuarta bestia. No se ha dicho nada de los cuernos. Dice que la cuarta bestia es un cuarto reino, dice diferente de los otros reinos, la tierra la devora, la trilla y la despedaza. Pero luego noten que esta bestia tiene una segunda etapa. Dice en el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos. Fíjense, dice, de ese reino se van a levantar 10. Ahora escuchen, para poderse levantar los 10 ya tiene que estar el reino allí, porque los 10 salen de ese reino. Es decir, primero existe el reino, como dice el versículo 24, y después de un tiempo de gobernar ese reino, le salen 10 cuernos, es decir, se divide ese imperio en 10 reinos. Y luego dice, en la última parte del versículo 24, tras ellos, es decir, después de los 10, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes o reinos derribará. ¿Ven la secuencia? Está clara. La cuarta bestia, por un tiempo, gobernando sola, sin cuernos. Luego de ese reino se levantan 10 reinos, representados por los 10 cuernos. Y luego, cuando están los 10 completos allí, en medio de los 10 sale un cuerno pequeño. Las 3 etapas son el dragón con 10 cuernos y el dragón con el cuerno pequeño. Ahora queremos enfocarnos especialmente en el cuerno pequeño. Pero antes de eso, permítame mencionar qué representa esta cuarta bestia.
No cabe duda que la cuarta bestia representa el Imperio Romano. Ni siquiera tenemos que ir a los libros de historia, ni los periódicos, ni los eruditos para saber eso. Porque nosotros sabemos que el imperio que gobernaba cuando estuvo Jesucristo en esta tierra fue el Imperio Romano. Y el mismo Nuevo Testamento nos dice que el reino que gobernaba antes del Imperio Romano fue Grecia. Es decir, la misma Biblia nos dice que la secuencia de estos 4 reinos es Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el Imperio Romano. La cuarta bestia es el Imperio Romano. Pero la historia nos dice que hacia el final de la historia del Imperio Romano algo sucedió. Empezaron a invadir tribus bárbaras del sector norteño del imperio. Y estos reinos bárbaros comenzaron a fragmentar lo que había sido el Imperio Romano. Hoy en día las naciones europeas descienden de estas invasiones bárbaras. Por ejemplo, los ingleses vienen de los anglosajones, los italianos vienen de los lombardos, los alemanes vienen de la tribu de los alemani, los franceses vienen de la tribu de los francos. Fíjese que antes de que se dividiera lo que había sido el Imperio Romano, básicamente había un idioma y una cultura en todo el Imperio Romano. Pero hoy en día todas las naciones de Europa son el resultado de la invasión de las tribus bárbaras que se fragmentaron o parcelaron lo que había sido el Imperio Romano. Y luego, dice la Biblia, que después de gobernar el Imperio Romano por un tiempo, después hacia el final del Imperio Romano, después de dividirse en 10 reinos, todavía es Roma, porque los cuernos salen de la cabeza de la cuarta bestia que es Roma. Luego dice que allí entre los 10, cuando ya están los 10, se levanta el cuerno pequeño. Y queremos especialmente identificar al cuerno pequeño porque el cuerno pequeño es lo mismo que la bestia. La bestia que hace una imagen, la bestia que tiene una marca que se impone por ley. Ahora vamos a identificar al cuerno pequeño. Leyendo Daniel 7:25 tenemos 4 características y luego ya hemos estudiado 3 y las voy a resumir en unos momentos. En Daniel 7:25, hablando de este cuerno pequeño que se levanta después que los 10 están allí, después que gobierna la cuarta bestia por un tiempo, dice del cuerno pequeño, hablará palabras contra el Altísimo. El libro de Apocalipsis dice que las grandes palabras son blasfemias, es decir, el cuerno pequeño iba a hablar blasfemias contra el Altísimo. Primera característica. Iba a hablar blasfemias contra el Altísimo. Segundo, a los santos del Altísimo quebrantará, es decir, iba a perseguir a los fieles de Dios. En tercer lugar, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Es decir, es un poder que iba a pensar que podía cambiar la ley de Dios. Porque todo lo que está haciendo aquí está haciendo contra Dios. Palabras contra el Altísimo, persigue a los santos del Altísimo y piensa en cambiar los tiempos y la misma ley del Altísimo. Y luego nos dice la cuarta característica, cuánto tiempo iba a gobernar. Dice que iba a ser entregado los santos en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora vamos a resumir y a repetir las 7 características. Tengo 15, pero el tiempo no nos permite estudiar todas. Vamos a estudiar 7 de las características. En primer lugar, el cuerno pequeño tiene que ser un poder que se levanta después de la caída del Imperio Romano. Tiene que levantarse después que los bárbaros invadieron el imperio y se dividieron el Imperio Romano en 10 reinos. Es decir, eso tiene que ser después del año 476 después de Cristo. Y ustedes dicen, ¿por qué el año 476? Es muy sencillo. En el año 476 fue depuesto el último emperador del Imperio Romano Occidental. Se llamaba Rómulo Augustelo. Después de eso no hubo emperador en el Imperio Occidental de lo que había sido el Imperio Romano. Porque las tribus bárbaras habían invadido y se habían parcelado lo que había sido el Imperio Romano. Y el último cuerno llegó a gobernar en el año 476. Es decir, que tiene que ser
el cuerno pequeño un poder que se levanta después del año 476, después que los 10 reinos están completos. En segundo lugar, tiene que ser el cuerno pequeño un poder romano. Y ustedes dicen, ¿pero por qué romano? Muy sencillo. La cuarta bestia representa a Roma. Y el cuerno pequeño sale de la cabeza de la cuarta bestia. Así que el cuerno pequeño tiene que relacionarse de alguna forma con Roma, porque la cuarta bestia es Roma. En tercer lugar, y esto lo leímos en Daniel 7 y el versículo 8, dice que el cuerno pequeño, cuando se levantara al poder, iba a arrancar a 3 de los 10 cuernos que encontramos en la cabeza de esta cuarta bestia. Luego, la cuarta característica es que esta bestia iba a hablar, o este cuerno pequeño iba a hablar blasfemias contra el Altísimo. Luego encontramos la quinta característica, es que esta bestia iba a perseguir, o este cuerno pequeño iba a perseguir a los santos del Altísimo. Y luego la sexta característica es que iba a tratar de entrometerse inclusive con la ley de Dios, pensando que podía cambiar la ley. Y finalmente, la séptima característica es que este poder iba a gobernar por tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, usted se preguntará, ¿qué poder representa este cuerno pequeño? ¿Será que podemos determinarlo por las características del cuerno pequeño? Lo que les voy a decir a continuación indudablemente va a sorprender a algunos de los que están reunidos en el local. Y quiero volver a repetir algo muy importante, y es que lo que voy a decir no es por ofender a ninguna persona específicamente. Yo creo que los que están reunidos aman a Jesús, les sirven lo mejor que pueden de acuerdo al conocimiento que tienen. Lo que voy a decir no tiene que ver con usted individualmente, tiene que ver con un sistema que reúne todas las características que hemos mencionado. Les voy a identificar el sistema y espero que no se vayan, escuchen toda la presentación del tema, por más doloroso que sea, escuchen bien, presten atención y luego entonces tomen su decisión si lo que estamos estudiando está en armonía con la santa palabra de Dios. No estamos especulando, no estamos leyendo los periódicos, ni lo que nos dijo aquel erudito, ni tampoco lo que escribió aquel en otro libro. Nuestro estudio se ha basado exclusivamente en la palabra de Dios, identificando la secuencia de poderes a través de la historia. Mis queridos amigos, no cabe duda alguna que este cuerno pequeño representa el papado, representa el sistema papal. Recuerden, no estoy hablando de individuos dentro del sistema, hablando del sistema en sí, del sistema global. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿cómo puede usted decir que este cuerno pequeño representa al papado? Si todo el mundo admira al Papa Francisco I, se preocupa por los pobres y la iglesia romana está creciendo a toda velocidad, ¿cómo puede usted decir eso? Mis queridos amigos, la única forma que yo les puedo decir esto es por las características que da la santa palabra de Dios. Ahora vamos a mirar las 7 características para ver si se cumplen en Roma papal. En primer lugar, yo les pregunto, ¿será que el papado se levantó después del año 476, cuando los 10 reinos estaban completos? Mis queridos amigos, no cabe duda alguna. En el año 538, el emperador Justiniano dio un decreto de que el obispo de Roma, que conocemos como el Papa, debía ser el soberano en el oriente y en el occidente. En ese momento, el papado ascendió al trono, al poder, después que estaban los 10 reinos anteriores completos. Se levantó el papado a gobernar. La segunda característica es que el cuerno pequeño tiene que ser romano, porque se levanta de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma. Yo pregunto, ¿la iglesia romana, el papado, es un sistema romano? Lógicamente que sí. En primer lugar, ¿cuál es su nombre?
Iglesia Católica Apostólica, ¿qué? Romana. ¿A dónde tiene su sede la Iglesia Romana? Ustedes saben, en el Vaticano, que queda en la ciudad de Roma. ¿Cuál es el idioma oficial de la Iglesia Romana? El idioma oficial, mis queridos amigos, es latín, que era el idioma oficial del Imperio Romano. Además de eso, encontramos que los números que usa la Iglesia Romana son números romanos. Ustedes cuando encuentran documentos van a encontrar que se usan números romanos. Por ejemplo, cuando se habla de Francisco I, se pone el número romano 1. Juan Pablo II, se ponían números romanos 2. No se usan números arábigos, se usan números que se usaban en latín. Además de eso, si tuviera tiempo, les demostraría que la organización de la Iglesia Romana sigue la misma organización que existía en el Imperio Romano. Es decir, el papado heredó el sistema de organización del Imperio Romano, lo tomó para sí mismo, le cambió los nombres a las funciones dentro del gobierno, pero el sistema permaneció igual. La tercera característica es que el cuerno pequeño iba a arrancar a 3 cuernos. 3 de los 10 reinos que habían invadido el Imperio Romano y que habían tomado una porción de la localidad geográfica del imperio, iban a ser arrancados de raíz, dice la Biblia, por el cuerno pequeño. Mis queridos amigos, eso sucedió exactamente como lo dice la Biblia. Había 3 reinos de los 10 que eran heréticos, porque todos los reinos se volvieron cristianos, por lo menos nominalmente, pero había 3 que no congeniaban con la enseñanza de la iglesia, particularmente sobre Cristo. Esos 3 reinos decían que Cristo no es eterno Dios, sino que Cristo en algún momento fue creado. Y por lo tanto la iglesia romana contrató a los emperadores para derrocar a estos reinos que eran heréticos y que estaban en contra de la iglesia. En el año 493 cayeron los érulos. En el año 534 cayeron los vándalos. Y en el año 538 recibieron una herida mortal los ostrogodos. Hoy en día no hay ninguna nación en Europa que descienda de estos 3 reinos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos. No hay ninguna nación que venga de ellos, porque fueron arrancados de raíz. Esa característica también le cabe a la iglesia romana o al papado. La cuarta característica es que este cuerno pequeño iba a hablar blasfemias contra el Altísimo. Ahora, ¿qué es blasfemia? Si yo preguntara eso hoy en día, la gente diría, una persona blasfema es una persona que toma el nombre de Dios en vano, desafía a Dios con la mano alzada, posiblemente sea un ateo que habla mal de Dios y que blasfema a Dios. No podemos tomar definiciones modernas e imputárselas a la Biblia. Tenemos que dejar que la Biblia nos identifique qué significa blasfemia. Ahora, según la Biblia, ¿qué significa blasfemia? En Marcos 2 encontramos una historia donde el Señor Jesucristo se encuentra con un paralítico y le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Oh, los líderes religiosos de los judíos enseguida se enojaron con Jesús y le dijeron a Jesús, ¿cómo es que puede, siendo un hombre, cómo es que puede perdonar pecados? Vamos a leer Marcos 2 y el versículo 7. Dice, ¿por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es decir, blasfemia significa cuando un mero hombre dice que puede perdonar pecados. Ahora, Jesús podía perdonar pecados porque no era un mero hombre, sino que era en realidad Dios. Pero según este texto, cualquier hombre o ser humano que es meramente hombre, que dice que puede perdonar pecados, en realidad blasfema contra Dios. Ahora yo pregunto, ¿la iglesia romana profesa tener poder para perdonar pecados? Ustedes saben que sí. Es más, recientemente Francisco I, por un año, le dijo a los sacerdotes que podían perdonar a una dama que hubiera tenido un aborto y que su pecado podía ser perdonado siempre y cuando esa persona estuviera arrepentida de lo que hizo.
Ahora la pregunta clave es, ¿cómo puede el sacerdote saber si esa mujer en realidad está arrepentida o no? Y además de eso, ¿cómo puede un sacerdote meramente humano perdonar los pecados o darle una indulgencia por ese pecado a una persona? La Iglesia romana blasfema contra Dios cuando dice que puede perdonar pecados. Así que la primera característica de blasfemia es cuando un mero hombre o un sistema humano dice que puede perdonar pecados. Pero la Biblia da una segunda definición de lo que significa blasfemia. Juan 10 y el versículo 30 al 33 encontramos la otra definición de blasfemia. Dice allí, Jesús hace una declaración muy revolucionaria. Dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Jesús dice, ¿por qué ustedes me quieren apedrear? Ahora ellos van a dar la razón. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino ¿por qué cosa? Por la blasfemia, porque tú siendo hombre, ¿te haces qué? Te haces Dios. Es decir, un sistema que dice tener a Dios en la tierra o tener el representante de Dios en la tierra está cometiendo el pecado de blasfemia. Yo pregunto, ¿el papado profesa que el Papa es el representante de Dios en la tierra? Absolutamente. Y quiero decirles que tengo varias citas escritas por eruditos de la Iglesia romana que dicen que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. La palabra vicario significa el que toma el lugar, el que ocupa el lugar, el sustituto del Hijo de Dios. Es decir, la Iglesia romana cree que el Papa es Cristo en forma visible porque es el representante de Cristo en la tierra. Según la Biblia, eso es blasfemia. Así que la característica de que el cuerno pequeño habla blasfemias contra el Altísimo se cumple en el papado. Por la sencilla razón de que el papado profesa tener poder para perdonar pecados y dice tener el representante de Dios en la tierra. La quinta característica es que el cuerno pequeño iba a ser un poder perseguidor de los fieles de Dios. Yo pregunto, ¿persiguió el papado a los fieles de Dios durante el periodo de su dominio? Absolutamente. Los que no estaban de acuerdo con sus doctrinas y sus prácticas, en realidad eran torturados y eran muertos. Indudablemente ustedes han escuchado en cuanto al santo oficio de la Inquisición. ¿Saben ustedes que Juan Pablo II, cuando era papa, escribió una carta a donde le pidió perdón a los protestantes por las persecuciones que había lanzado la Iglesia Católica en contra de ellos? Y aún más recientemente, Francisco I hizo una visita a Torre Pellice, en el norte de Italia, a donde los valdenses se escondieron por siglos de las persecuciones de la Iglesia romana. Fueron perseguidos mordazmente por la Iglesia romana. Y Francisco I fue allá y en una iglesia, la iglesia principal de los valdenses, Francisco I le pidió perdón a los valdenses por la persecución que habían sufrido a las manos del papado. Si ustedes quieren saber un poco más de lo que sucedió, pueden buscar en el internet las obras de Juan Antonio Llorente, quien fue inquisidor en España. Escribió varios volúmenes hablando sobre los métodos que usaba la Inquisición para perseguir. Ahora, un lugar que yo siempre había querido visitar era el Palacio de la Inquisición en la ciudad de Lima, Perú. Y hace unos años tuve el privilegio de ir a Lima para presentar una serie de temas y gracias a Dios pude visitar ese lugar, el Palacio de la Inquisición. Ahora, la Inquisición funcionó en 3 países de Latinoamérica. Funcionó en Colombia, en Perú y también en México. Fui allá al Palacio de la Inquisición en Lima y el guía turístico nos llevó allí a la entrada donde hay un mural grandísimo donde se presenta la plaza de armas y un auto de fe. Es decir, un auto de fe es a donde se está castigando a una persona que no congenia con las enseñanzas y las prácticas de la Iglesia romana.
Después de explicar el mural a donde estaba un individuo que habían enjuiciado y que estaban por quemar en la hoguera, el guía turístico nos llevó al salón o a la cámara de las torturas. Y en forma explícita y franca, el guía turístico nos explicó los métodos que usaba la iglesia romana contra aquellos que no estaban de acuerdo con sus doctrinas y con sus prácticas. Y cómo no solo torturaban para que la gente confesara, sino que también mataban a aquellos que se encerraban en su posición y no se querían arrepentir. Este joven que nos dio el tour de allí nos describió cómo los herejes eran azotados, flagelados, ahogados, incinerados, sofocados, desmembrados, dislocados, estirados, descoyuntados. Me quedé aterrado al escuchar cómo él describió la forma en que se trataba a la gente que no congeniaba con las enseñanzas y las prácticas de la iglesia romana. Ciertamente, esta característica de que persiguió a los santos del Altísimo se cumple claramente con el poder papal. Ahora tenemos que avanzar rápidamente. La sexta característica dice que el cuerno pequeño iba a pensar que podía cambiar la ley de Dios. ¿Será que el papado profesa haber cambiado la ley de Dios? Permítame leerles una cita que se encuentra en una enciclopedia muy reconocida por la iglesia romana, tiene el imprimatur de la iglesia romana. Es una enciclopedia preparada por Lucius Ferraris, se llama Prompta Bibliotheca. Y en el tomo 2, en el artículo Papa, que se encuentra allí en esa enciclopedia, encontramos las siguientes palabras. El Papa puede modificar la ley divina, porque su poder no es de los hombres, sino de Dios. Y Él actúa en lugar de Dios sobre la tierra con pleno poder de atar y desatar a sus ovejas. Fíjense lo que dice esta enciclopedia de la Iglesia Católica, reconocida con el imprimatur. Dice, el Papa puede modificar la ley divina, porque su poder no es de los hombres, sino de Dios, y actúa en lugar de Dios. Eso es precisamente lo que el cuerno pequeño iba a hacer. Iba a pensar que podía modificar o cambiar la ley de Dios. Y alguno dirá, bueno, pastor, ¿y cómo es que la iglesia romana ha cambiado la ley de Dios? Les voy a explicar. Si ustedes van a una Biblia católica, van a encontrar que el segundo mandamiento dice que no se deben hacer imágenes, ni la gente debe inclinarse ante las imágenes. Eso está en la Biblia católica. Es el segundo mandamiento de la ley de Dios. Ahora, lo que ha hecho la iglesia romana en los catecismos, ese mandamiento desaparece. Es decir, en los catecismos ese mandamiento no está. Y como sacan el mandamiento que dice no hagas imágenes, ni te inclines ante las imágenes, pues lógicamente sacan uno y queda 9. Pero todos saben que en la Biblia son 10 mandamientos. Así que la iglesia romana lo que hizo fue dividir el 10º mandamiento en 2. No codiciarás los bienes de tu prójimo sería el 9 y no codiciarás la mujer de tu prójimo sería el número 10. Pero mis queridos amigos, codicia es codicia. El 10º mandamiento sencillamente dice no codicies ni los bienes de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo. No es necesario dividir el 10º mandamiento en 2. Pero como la iglesia romana ha sacado de los catecismos el segundo mandamiento, y la razón es obvia, porque la iglesia romana está llena de imágenes y la gente se inclina ante las imágenes, así que si eso se deja en el catecismo, la gente va a decir, bueno, ¿y por qué el catecismo dice no harás imágenes ni te inclinarás a ellas? ¿Y por qué nosotros tenemos imágenes y nos inclinamos? Por eso la iglesia romana sacó el segundo mandamiento de la ley de Dios y dividió el 10º mandamiento en 2. Pero el cambio más serio que ha hecho la iglesia romana es el cambio del día de reposo del sábado al domingo. Como estudiamos en nuestro tema de ayer, la Biblia dice claramente que el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. La Biblia es clarísima en cuanto a ese punto. No es cada séptimo día, no es un día en 7. Dice el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Y hoy el séptimo día es el mismo séptimo día de la creación. Es decir,
el séptimo día es el día que la gente debe guardar en honor a Dios, porque es santo, porque Dios reposó ese día, Dios lo hizo santo y Dios lo bendijo. Pero el papado dice, no es el séptimo, es el primer día de la semana. Y dicen que es porque Cristo resucitó el primer día. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que porque Cristo resucitó el primer día, todo ese día es santo. Un evento en el primer día de la semana no hace que todo el día sea santo. Lo que hace que todo el día sea santo es que Dios repose en todo ese día. Y Dios nunca reposó el primer día de la semana. Dios reposó fue el séptimo. Y dijo luego, ahora ustedes trabajen 6 y reposen el séptimo como yo reposé. Ahora el Papa Francisco hoy en día dice, mire, el domingo se debe honrar para que la familia tenga tiempo de ir a la iglesia y pueda reposar. Y tenemos que dejar que los pobres descansen del trajín del trabajo también el séptimo día. El domingo. Y el domingo también tenemos que darle un descanso al medio ambiente. Ahora escuchen bien, yo creo que nosotros debemos dedicar un día para nuestra familia. Debemos dedicar un día para especialmente dejar descansar al medio ambiente. Necesitamos un día en que los que trabajan muy duro tengan un día de reposo y no sea sencillamente todo el tiempo el trajín del trabajo. Pero Francisco I está equivocado de día. Los objetivos son buenos, pero el día está equivocado. Porque la Biblia no dice el primero, sino que la Biblia dice el séptimo. Así que la Iglesia romana ha profesado cambiar el día de reposo del sábado y al domingo. Y tengo páginas y páginas de citas a donde obispos, cardenales, papas, sacerdotes dicen, nosotros por la autoridad que nos confirió Cristo, hemos cambiado el día, alterado o modificado el día del sábado al domingo. ¿Quién tiene la autoridad de cambiar un mandamiento de la santa ley de Dios? Así que la característica número 6 le cuadra también al papado. Ahora necesitamos terminar con la séptima característica y luego mañana iremos a Apocalipsis el capítulo 13 en nuestro primer tema. Ustedes notarán que la profecía dice que este cuerno pequeño iba a gobernar por tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora la pregunta clave es ¿qué clase de lenguaje es eso? Tiempos, la mitad de un tiempo. Ahora todos los que han estudiado las profecías concuerdan que la palabra tiempo se refiere a un año. Y no hay que depender de los eruditos, porque cuando Nabucodonosor enloqueció por 7 años, Daniel 4 dice 7 tiempos pasarán sobre ti. Así que la palabra año es intercambiable con la palabra tiempo. Así que tiempo es un año. Tiempos en plural y sin un calificativo significa 2, es el dual en hebreo. Y medio tiempo significa medio año. Es decir, tiempos, la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Pero escuchen bien, no es tiempo literal. Hemos visto que en las profecías el lenguaje es simbólico, es decir, no se toma como 3 años y medio literales. En las profecías se aplica lo que se conoce como el principio día por año. Es decir, un día equivale a un año. Ahora, en la Biblia, el año bíblico tiene 360 días. No tengo el tiempo de leer todos los versículos en esta presentación, pero todos los que han estudiado la Biblia están de acuerdo que cuando la profecía dice tiempo, la mitad de un tiempo, un año, tiene 360 días. Ahora, como son 3 tiempos y medio, 3 años y medio, y cada uno de esos años tiene 360 días, entonces tenemos que multiplicar 3 y medio por 360 días cada uno de esos años. Ahora, si ustedes hacen esa operación, van a encontrar que el total es 1260 días que hay en 3 años y medio. Pero quiero que noten que en la Biblia, cuando dice días, no son días, sino que son ¿qué? Son años. Es decir, este cuerno pequeño iba a gobernar tiempos, la mitad de un tiempo, 3 años y medio, multiplicado por 360 días, cada uno de esos años, y esos días, 1260 días, no son días, sino que son años,
Porque las profecías, un día literal simboliza un año. Es decir, el cuerno pequeño iba a gobernar 1260 años. Mis queridos amigos, si ustedes van a la historia, ustedes van a encontrar algo extraordinario. Y es que el papado gobernó exactamente 1260 años, desde que ascendió al poder hasta el momento cuando perdió el poder. Les voy a explicar brevemente cómo sucedió. En el año 538 fue que el emperador Justiniano dijo: yo declaro que el obispo de Roma es el jefe de todas las iglesias en el oriente y en el occidente. Eso fue en febrero del año 538. Exactamente 1260 años después, en febrero de 1798, el general Berthier, general de las tropas de Napoleón Bonaparte, en la conclusión de la Revolución Francesa, entró a la ciudad de Roma, más específicamente al Vaticano. Entró a la Capilla Sistina, a donde el Papa Pío VI estaba celebrando el aniversario de su coronación. Y nos dice la historia que el general Berthier bajó al Papa de su trono, le quitó la triple corona, le quitó su bastón pastoral y le dijo: tu poder ha terminado. Y el Papa Pío VI fue llevado cautivo a Francia, a donde murió en exilio en 1799. Desde ese tiempo el papado no ha tenido el poder que tuvo durante los 1260 años. Exactamente el periodo, tiempos, la mitad de un tiempo, 1260 años. Comenzando en el 538 y terminando en 1798. Pero ahora quiero introducir el tema que vamos a estudiar mañana. No se lo pierdan por nada. Es un asunto de vida o muerte, mis queridos amigos, porque la Biblia dice que si alguien adora a la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño, esa persona se va a perder. Es cuestión de salvación lo que nosotros estamos estudiando. La Biblia nos dice que este cuerno pequeño o la bestia va a tener un segundo periodo de dominio. La cuarta bestia va a tener una cuarta etapa. Y es que este poder que gobernó 1260 años, por un tiempo está con una herida mortal. Es decir, por un tiempo está inactiva, está convaleciendo en una cama de mortandad. Pero la Biblia dice que luego su herida mortal se sanó. Todo el mundo se maravilló en pos de este sistema, y luego este sistema va a hacer otra vez lo que hizo en el pasado. Así que les invito a que mañana a las 11 de la mañana estén presentes. Vengan un poco más temprano. Hay escuela sabática también mañana. Vengan a las 9:30 y vamos a estudiar en cuanto a la bestia que recibió la herida de espada y volvió a vivir. Dios les bendiga y les guarde. Espero que nadie se haya ofendido. Lo que estudiamos es lo que se encuentra en la Sagrada Escritura, es la verdad de Dios. Y en el libro de Apocalipsis Dios hace un llamado a su pueblo fiel que se encuentra en este sistema que se llama Babilonia. Dios dice: salid de ella, pueblo mío. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la claridad de tu santa palabra. Yo sé que lo que hemos estudiado puede ser doloroso para algunas personas. Yo sé que arrancar la venda de los ojos causa dolor, pero Padre, vale la pena. Porque la Biblia dice que cualquiera que siga el cuerno pequeño, que adore a la bestia, la ira de Dios va a caer sobre esa persona. No quiero que la gente acepte este mensaje por escapar de la ira de Dios. No, debemos aceptar el mensaje porque amamos a Dios y escuchamos su llamado a salir de este sistema para que podamos tener una relación estrecha con nuestro querido Jesús. Te ruego que bendigas a cada uno de los que han asistido, que pongas estas palabras en el profundo de nuestro corazón y de nuestra mente y nos lleves a tomar decisiones para vida eterna. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, pues te la imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.